Excelente, sean todos bienvenidos, mis estimados profesionales de la industria automotriz. En esta lección vamos a revisar la herramienta FMA. Específicamente nos vamos a enfocar en el FMA de procesos, el análisis de modos de falla para procesos de manufactura. Esta es nuestra lección, permítanme, te la muestro aquí. Ahí está nuestra lección. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar esta cuarta lección que conforma nuestro curso Core Tools sin costo. Vamos a hablar el día de hoy del análisis de modos de falla y efectos en procesos de manufactura. Vamos a explicar de qué trata. Antes me presento, yo soy Edgar Delgado, soy consultor, instructor y auditor para empresas de manufactura proveedoras del sector automotriz. Así como ustedes, trabajé en diversas plantas de manufactura y les comento que uno de mis primeros trabajos como ingeniero de procesos fue hacer FMAs, ya hace muchos años, eso a finales de los 90s. Entonces, yo inicié con esta herramienta y me he seguido actualizando y me encanta usar la herramienta FMA de procesos, así como de diseño y de maquinaria y los diferentes tipos de FMA. Hay mucho que aprender y mucho que aplicar esta herramienta. Muy bien, ahí les dejo una dirección para que puedan consultar mi currículum más a detalle si ustedes lo quieren ver. Ahí lo pueden consultar en www.cortools.com.mx, diagonal Edgar-Delgado. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a entender primero de qué trata el FMA de procesos. Bueno, pues se trata de nosotros identificar cuáles son las fallas potenciales que pueden existir en nuestros procesos de manufactura. Recuerden que cuando revisamos la herramienta APQP, dijimos que, bueno, diseñamos el producto que vamos a manufacturar y luego el proceso que vamos a utilizar para manufacturar este producto. Recuerden que en la fase 2 de la PQP estamos obligados a hacer un análisis de modos de falla del producto. Es decir, el producto debe cumplir con su intención de diseño. Ya también hablamos de validaciones. Debe de cumplir con su intención en el uso previsto. Y también el proceso de manufactura debe de asegurar que el producto cumple con todos los requisitos. La herramienta FMA de procesos nos va a ayudar a primero identificar cuáles son las fallas potenciales que podemos tener en nuestros procesos de manufactura que podrían llegar a impactar a nuestros productos y por supuesto a nuestros clientes. Entonces haremos este análisis, identificaremos esas fallas, evaluaremos un riesgo y, lo más importante de todo, generaremos un plan de control específicamente de prevención o de detección, vamos a decidirlo, para asegurar que estas fallas no se presenten o mitigar el riesgo de que se presenten. Vamos a ver de qué se trata, jóvenes. Recuerden que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. De todos modos, yo aquí estoy observando los comentarios todo el tiempo. Quieren ir comentando, lo pueden hacer con todo gusto y yo los estoy observando. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar en esta lección? No nos da tiempo de revisar en este tiempo de una hora la metodología completa, pero sí quiero revisar los aspectos más importantes, los pasos más importantes. Quiero revisar dos pasos que son nuevos en la metodología, y cuando digo nuevos me refiero a que se comenzaron a usar del 2019 a la fecha. Son nuevos, que es el análisis de estructura y el análisis de función, y dos viejos conocidos de las metodologías anteriores que se han usado desde siempre, que es el análisis de falla y el análisis de riesgo. Entonces quiero que revisemos dos fases nuevas del FMA en la última versión y dos de las anteriores, de las fases que son la esencia del FMA. Todo lo que revisaremos, jóvenes, está basado en este manual, que es el manual de la IAJA, que tengo copia. No puedo salir sin ella. Tengo mi manual que se publicó en el 2019. Entonces, la metodología FMA que vamos a revisar es la última, la más actualizada, y es la que ya se está pidiendo que se utilice en toda la cadena de suministro en el sector automotriz. Muy bien, vamos a continuar.
Voy a usar también un formato que es el que están viendo ustedes en sus pantallas. No voy a tocar todos los puntos del formato, no nos da tiempo, pero sí vamos a usar las secciones que se requieren para análisis de estructura, análisis de función, análisis de falla y análisis de riesgo. Ya hoy en día muchos de ustedes usan softwares para hacer FMA. Por ahí tengo también un video de cómo usar softwares para hacer FMAs. Ustedes tienen esa necesidad. Bueno, es la misma metodología. Yo lo voy a hacer en Excel. Si ustedes tienen algún software, es exactamente lo mismo. Claro que con el software pues se espera que sea más rápido. Se espera que sea una ayuda. Muy bien. Bueno, pues voy a ponerles un video de una operación. Aquí quise incluir, como les decía, alguna operación que no hayamos analizado antes en estos videos. Entonces, es una operación de costura para forrar volantes. Aquí es un forro de piel para la empresa Bentley. Entonces, aquí vamos a ver cómo se hace ese forro de piel para estos volantes. Y vamos a comenzar a analizar. Entonces, pongo el video. Le quité el sonido porque se escucha mucho ruido de la planta, pero imagínense que están en la planta de manufactura. Ahí está nuestro amigo operador, va a colocar el volante en un fixture, se lo va a fijar, digamos, lo va a montar para ayudarle en la operación y entonces él va a hacer la costura, ahí vamos viendo, del volante. Vemos que ya hay un perforado. Ya el volante tiene la piel, ya tiene los orificios. Entonces nuestro amigo operador pues va a hacer la costura de este volante. El audio es en inglés, no, me queda claro que no es en México esto, aunque yo conozco muchas empresas en México que hacen también esto, pero este no es en México, no tengo el dato de dónde sea esta planta, pero ahí ven a nuestro amigo que habla inglés, no sé si es en Estados Unidos o en otro lugar, pero el operador habla en inglés y ahí está explicando cómo se hace la costura. Ahí ven incluso el logo de Bentley ahí en su playera. Bueno, entonces es la operación, jóvenes, ya vieron ustedes, hay que fijar un volante, un fixture, ahí tiene una como perilla para lograr la fijación y luego ya de forma manual va haciendo la costura, pasando la aguja a través de orificios perforados en la piel. Muy bien, esa es básicamente la operación. Quise escoger algo que fuera muy basado en el operador, porque pues, se asemeja a mucho a los procesos que tenemos en nuestro país. Entonces, para que no fuera algo así tan automático, que también tenemos procesos automáticos, pero me gusta que esté el operador, para que podamos analizarlo y podamos entender cómo ayudarle para que haga un buen proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el FMA, jóvenes, es analizar nuestro sistema. Esta fase de análisis de sistema, según la metodología, abarca 3 pasos. La fase 1, que es la preparación y planeación del FMA, que no lo vamos a ver en esta sesión. Luego abarca el análisis de estructura y abarca el análisis de función. Esos 3 pasos juntos se llaman análisis del sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para iniciar, vamos a determinar cuáles son nuestros elementos del sistema. Y me explico, tal vez se escucha complejo, pero no lo es. Vamos a ver. Cuando nosotros definimos el sistema, vamos a definir 3 niveles. Siempre vamos a hablar del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Acostúmbrense porque los softwares de FMA también usan esa descripción basada en niveles. Entonces vamos a definir aquí nuestro nivel 2. Siempre se empieza por el nivel 2. Tenemos nivel 1, 2 y 3. Me van a entender en un momento. Nuestro segundo nivel es el paso del proceso. El nivel número 1 se refiere a la parte del proceso. Y el nivel 3 se refiere a los elementos de trabajo del proceso. Entonces, este es nuestro sistema, jóvenes. Vamos a definir 3 niveles. El primer nivel, el nivel 1, está a la izquierda de ustedes, se refiere a la parte del proceso. Después tenemos el paso del proceso al centro y tenemos el nivel 3, los elementos de trabajo del proceso. Voy a aterrizar esto al video que vimos, al ejemplo que vimos. Muy bien, vamos a
hacer nuestro análisis de estructura, vamos a definir nuestro sistema. Entonces, primero iniciamos con el paso del proceso. Recuerden que este volante pasa por diferentes operaciones, varias, antes de que se entregue al cliente. La pregunta aquí es, ¿cuál es la operación que vas a analizar? No vamos a analizar incoming, no vamos a analizar ensamble, no vamos a analizar soldadura, vamos a analizar la operación que se llama costura. Vamos a analizar costura. Operación costura. ¿Y cuál es la parte del proceso? La parte del proceso, la parte que estamos haciendo un volante. Es decir, todavía a este producto que está en proceso, que estamos haciendo la costura, todavía le faltan varias actividades, le faltan varios ensambles, tal vez le faltan pruebas, pero estamos nosotros fabricando un ensamble final llamado volante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro nivel de enfoque, nuestro elemento de enfoque, azul, estoy usando los colores del manual de FMA, jóvenes. Los colores son muy importantes, lo van a ver más adelante. El elemento central es el proceso de costura. Vamos a analizar costura. ¿Qué vamos a manufacturar? Bueno, vamos a manufacturar volante. ¿Okay? Esa es la parte del proceso. El paso del proceso es costura. La parte, volante. Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos de trabajo que tiene el proceso costura? Aquí vamos a hablar de las M's. ¿Qué tenemos ahí? ¿Recuerdan el video? Hay varios elementos de trabajo, no voy a incorporar todos, pero quiero incorporar al menos uno de cada tipo. Cuando nosotros hacemos este análisis de elementos de trabajo, se nos sugiere que usemos las 4 M's. Yo sé que ustedes van a decir, es que yo uso 6 M's. No hay problema. Pero el manual te sugiere 4 M's. Que identifiques qué máquinas tienes en tu operación, cuánta mano de obra tienes en tu operación, qué materiales indirectos tienes en tu operación y qué medio ambiente necesitas controlar en tu operación. Entonces, jóvenes, en el análisis de estructura lo que haremos es definir cuáles son los elementos que habremos de controlar en nuestro proceso. Entonces yo defino, vamos a controlar el fixture como máquina. Ya vieron ustedes que es un proceso manual, sin embargo tiene este fixture. Vamos a tener que controlar el fixture, vamos a tener que controlar a un operador. Ya vieron ustedes que el operador hace mucho trabajo ahí. Tendremos que controlarlo en el sentido de los métodos. Es decir, vamos a controlar al operador en lo que hace. Por eso el manual de FMA te dice usa 4 M's, no metas la M de método ni medición. Más bien en mano de obra vamos a meter los métodos de trabajo del operador. Entonces, ¿qué es lo que controlaremos en esta estación? El fixture, el operador, materiales indirectos, jóvenes. Aquí yo incluí la aguja como un material indirecto. Se entiende que no es una materia prima. La aguja no es materia prima. Sin embargo, hay que controlar la aguja en esta estación. ¿Por qué no metemos materias primas? ¿Por qué metemos materiales indirectos? Porque la materia prima está controlada en la operación de incoming. Es decir, al operador no lo vamos a poner a controlar el hilo, no lo vamos a poner a controlar la piel, porque eso viene de otras operaciones. Lo que sí debe de controlar el operador o alguien, que puede ser el operador, es la aguja. Entonces, ese lo considero como un material indirecto. Quiero comentarles, jóvenes, que tú puedes tener otro enfoque, tu equipo de trabajo puede identificar otros materiales. Está bien. Esto es solamente el ejemplo que yo desarrollé y lo que yo alcancé a ver y que lo hice sencillo de manera didáctica. Puede haber muchos más elementos de trabajo. Y además estoy considerando la iluminación como un elemento de trabajo, puesto que el operador va a hacer un trabajo especializado donde requiere atención, visión, vamos a tener que controlar la iluminación del área de trabajo. ¿Qué estamos dejando de fuera? No quiero controlar la temperatura, no estoy controlando la humedad, no estoy controlando el ruido, pero sí la iluminación. Entonces aquí definimos cuáles son los elementos de trabajo con los que nos vamos a enfrentar y que deberemos de controlar en las siguientes fases del FMA. Muy bien. ¿Cómo quedaría nuestro FMA hasta ahora? Bueno, tenemos un elemento central, que es el paso del proceso costura, la parte del proceso, que es el volante,
y los elementos de trabajo, un fixture, operador, aguja e iluminación. Muy bien, continuamos. Análisis de función. Y en mi experiencia, jóvenes, aquí es donde hay mayor confusión. Las organizaciones, pues es nuevo para muchos profesionales el análisis de función. Y es cierto, es nuevo porque no lo teníamos antes del 2019, pero del 2019 para acá tenemos que hacer este análisis de función y vamos a ver cómo se plantea. Vamos a tener que identificar las funciones de todos los elementos del sistema, porque cada elemento tiene una razón de ser, se supone que hace algo, se supone que está ahí por alguna razón. Esa es la función. Entonces vamos a empezar con el paso del proceso. ¿Para qué necesito tener un proceso de costura? Tengo una estación que se llama costura. ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Bueno, la función se puede declarar y se recomienda declarar en términos muy sencillos. Un verbo más un sustantivo. Entonces, ¿para qué tengo una operación de costura? ¿Cuál es su función? La función la puedo declarar en términos de necesito unir piel. ¿Qué es lo que hace la costura? Unir piel. Si tú quieres parafrasearlo y declararlo de otra forma, donde le pones ahí coser piel, reforzar cubierta, fijar cubierta, como tú quieras. El punto es que entendamos que la función de la operación es hacer una unión, hacer una costura, y hay un entregable. Entonces la pregunta aquí es, jóvenes, más que identificar la función, vamos ahora a declarar cuáles son las características del producto. Es decir, la operación costura la tengo ahí para unir piel. ¿Y qué es lo que espero que me entregue esa operación costura? Si vemos el video, a mí se me ocurrieron 3 características. Seguro hay más. Y seguro muchos de ustedes que trabajan en este tipo de procesos me van a decir, uy, Edgar, te faltaron varias características del producto, pero yo identifiqué 3. Es decir, ¿para qué tengo la operación costura? Primero, porque necesito que me entregue una costura completa. No es nada más unir piel, sino que pase por todos los orificios perforados. Entonces necesito que sea completa. De hecho, si ustedes se fijaron, primero el operador avanza con uno de los hilos y luego avanza con el otro, como que es una costura cruzada. Entonces debe ser completa, debe pasar por todos los orificios. Pero además debe haber una tensión en el hilo. Yo espero que esta operación me entregue un producto donde la tensión sea la correcta. No queremos que esté floja el forro, que se vaya a mover con el riesgo de que se mueva o que se, que se vamos a decir, que el hilo se salga de los orificios. ¿No? Tiene que estar tenso, tiene que haber una tensión. Tampoco puede ser en exceso porque eso podría romper el hilo, pero debe haber una tensión en la costura. Y además necesito que no haya hilos sobrantes, que no quede así como un sobrante de hilo ahí que pueda, que no sea aceptable, vamos a ponerlo así. Entonces yo necesito que esta operación me entregue una piel unida, pero con costura completa, con una tensión y sin hilos sobrantes. Es lo que yo quiero. ¿Hay más características? Seguramente hay más características, pero vamos a analizar esas 3. Entonces, ahí está la función del paso del proceso. La función es entregarme 3 características del producto. Vamos ahora con la parte del proceso. Hablamos de la parte es el volante. Y para el volante tendremos que definir al menos 3 funciones. El volante tiene al menos 3 y puede tener más. Al menos 3 funciones. Una función en la planta. Es decir, este volante que estoy en este momento eh, eh, en la etapa de costura, además a este volante, después de la etapa de costura, se le van a ensamblar diversos componentes y también tendrá que empacarse de cierta forma y tendrá que embarcarse. Es decir, este volante en mi planta todavía tiene más funciones, entre ellas ensamble, empaque y embarque, entre otras, porque también puedes tener prueba, también puedes tener, no sé, pintura, más operaciones. Entonces, en mi planta, ¿cuál es la función de este volante? Ahora, el volante, ¿cuál es la función en la planta de envío?
que podría ser en la planta del OEM. Cuando yo envío el volante terminado, ¿para qué le sirve el volante del OEM? ¿Cuál es la función? Bueno, pues para ensamblar. El volante lo va a tomar la armadora y lo va a ensamblar en el vehículo. Entonces, esa es la función con la planta de envío. Es decir, el cliente que le envío no va a cortar el volante, no lo va a pintar, no le va a ensamblar, sino que lo recibe y directamente lo ensambla. Perfecto. ¿Cuál es la función del usuario final? Y es la última función que debemos definir. Usuario final. ¿Para qué le sirve el volante al usuario final? Pues yo identifiqué tres funciones, jóvenes. Ustedes podrían identificar más y estaría correcto. Yo identifiqué tres. Pues el volante te sirve para dar dirección. Además, hay funciones auxiliares. Ya vemos que el volante puedes controlar el volumen, puedes controlar llamadas, puedes poner el cruise control. Tiene diferentes funciones auxiliares y además hay una función de apariencia. El volante debe verse de cierta forma, con cierta textura, con ciertos colores, sentirse de cierta forma. Entonces, el usuario final requiere ciertas funciones del volante. La planta de envío, mi cliente requiere ciertas funciones del volante. Y yo mismo en la planta requiero ciertas funciones del volante. Y así es como analizamos la parte del proceso en los tres niveles. ¿Podrías agregar más niveles? Sí, sí. He visto empresas que agregan el gobierno, por ejemplo. Si hay regulaciones relacionadas con volantes, no lo desconozco, pero tal vez haya un tamaño máximo, mínimo, una forma. Si hay regulaciones o normas, pondríamos otra función relacionada con regulaciones. En este caso no lo consideré y solamente nos vamos con tres funciones. Muy bien. Recuerden que pueden ir preguntando, jóvenes, ¿eh? Aquí los estoy viendo. Muy bien, entonces ya tenemos la función del paso del proceso, que es entregarnos características del producto. Ya tenemos la función de la parte del proceso en los tres niveles funcionales y vamos con la parte que en mi experiencia es la más común, que se desenfocan, se desvían nuestros profesionales del sector automotriz. Las funciones de los elementos de trabajo, porque recuerden que todo lo que conforma el sistema tiene una función. La operación está ahí por una función, el volante tiene una función. Ahora vamos a hablar de los elementos del sistema. ¿Se acuerdan que hablábamos del fixture, hablamos del operador, hablamos de la aguja y hablábamos de la iluminación? Entonces, ¿cuál es la función? Vamos a analizar de cada uno de esos elementos. ¿Cuál es la función del fixture, jóvenes? ¿Para qué quiero el fixture? ¿Para qué compramos un fixture? ¿Para qué vamos a diseñar un fixture? Pues tiene una función que es fijar el volante. Vieron ustedes cómo el operador pone ahí su volante, hay una perilla ahí para fijarlo, y entonces ya lo puede mover, ajustarlo para hacer su operación. Entonces, el fixture tiene una función que es fijar el volante. Ahora, ¿qué vamos a controlar en el fixture, jóvenes? Ojo, ¿cuáles son las características controlables del proceso? En un fixture, ¿qué controlas? Controlas el desgaste, tal vez, controlas la geometría, controlas, ¿qué más podrá ser? Eh, las dimensiones, junto con la geometría, la forma. Entonces, en este caso, vamos a controlar la geometría. Necesitamos que el volante, cuando se monte en el fixture, pues no vaya a quedar flojo. El volante se esté moviendo o que montemos el volante y que no entre el volante, porque el fixture está muy grande. Entonces necesitamos controlar la geometría. Tenemos que definir tolerancias geométricas, tendremos que definir tolerancias de forma, de tamaño, etcétera. Muy bien, entonces el fixture tiene su función, fijar el volante. Tenemos al operador. ¿Qué es lo que hace el operador, jóvenes? ¿Cuáles son sus funciones? El operador hace varias cosas. Si vieron el video, el operador ahí monta el volante y luego fija el volante y luego hace una costura en un sentido y luego hace la otra y luego tiene que desmontar, seguramente tiene que empacar o colocarlo en algún tipo de contenedor para que continúe con el proceso. Vamos a enfocarnos en solo una acción, una actividad. ¿Cuál es la función del operador? Aquí le estoy yo definiendo, hacer costura. ¿Cuál es la característica que vamos a controlar aquí?
Él debe de hacer costuras. Entonces, hay muchas cosas que controlar y están relacionadas con los métodos. ¿Dónde va a empezar? ¿Cuál es el sentido que él va a seguir? Si primero es una costura y luego la otra, o es a la mitad y luego avanza una y avanza la otra. Todo un método de trabajo. Entonces, las características a seguir, vamos a identificar nosotros, este ejemplo, es que siga los orificios guía. El operador no se puede saltar los orificios guía. Vamos a ver más adelante cómo hacemos eso, pero tiene que seguirlos. Entonces, su función es hacer la costura y una característica de ese método, de esa función, hacer costura, es seguir los orificios guía. Excelente. Tenemos otro elemento de trabajo que es la aguja, o es la función de la aguja, guiar el hilo a través de los orificios preperforados, y la característica que controlaremos en la aguja va a ser en este caso la integridad de la punta. ¿Qué más podrías controlar en una aguja? Pues puede ser el tamaño, puede ser el material. Aquí vamos a enfocarnos en la punta, que la punta que sea adecuada, que no tenga desgaste, que no esté aplastada la punta. Vamos a cuidar esa característica del proceso. Recuerden que este es un ejemplo didáctico, en la vida real van a ser muchas características las que tienes que controlar. Y tenemos, por último, el medio ambiente, que recuerden que la función de la iluminación, pues es iluminar el área. Aquí tenemos una norma, la NOM 025, nos dice que para actividades donde se requiere alta especialización, se requieren al menos 2000 luxes de iluminación. Esto no lo inventé yo, aquí ya una normatividad nos está dando la característica a controlar, en este caso son los luxes. ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, asegurar que en esa operación siempre haya 2000 luxes al menos. De no ser así, pondré en riesgo el producto, por supuesto, pero también pondré en riesgo el cumplimiento normativo. ¿Entendemos? ¿Entendemos cómo se va generando este entendimiento de las funciones? Perfecto, perfecto. Muy bien, jóvenes, pues eso es el análisis de estructura, ya lo vimos, y el análisis de función. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda nuestro FMEA? Se los muestro. Ahí está, a ver, déjenme, los pongo así para que se vea mejor. Ahí está. Ahí está nuestro FMEA. Vamos a ver. Tenemos, en una primera etapa, tenemos el análisis de estructura, aquí está, el paso 2, y tenemos los 3 niveles, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Tenemos el paso del proceso, la costura. ¿Cuál es la función de la costura? Lo vemos acá, mira, con el color azul. La costura tiene, aquí le puse F y C, jóvenes, la función y la característica. Esto es didáctico. Si tú en tus FMEAs le quieres poner F y C, adelante, no pasa nada. Yo se lo puse para que se entienda más fácil. Es decir, la costura, estamos en el color azul, la costura, ¿cuál es su función? Una función es unir piel. Hablamos del proceso de costura, ¿eh? Unir piel. ¿Y cuál es la característica a controlar en el producto? Que la costura esté completa. Se repite la función, unir la piel, pero ahora tenemos que controlar otra característica, la tensión de la costura. Y seguimos con la misma función, unir piel. Y hay otra característica que sería sin hilo sobrante. Pregunta, jóvenes, un paso del proceso puede tener diferentes funciones, por supuesto. Aquí nada más estamos haciendo la costura en esta estación, pero en otras empresas, tal vez en la misma estación, también pintan, también hacen un etiquetado, le hacen varias cosas al producto. En este caso solamente estamos haciendo costura. Tenemos el volante. ¿Cuál es la función del volante? Bueno, pues en la planta, ensamblar, empacar y embarcar. Con el cliente solo ensambla. Y con el usuario final va a dar la dirección del vehículo, algunas funciones auxiliares dependiendo del tipo de volante y la apariencia. Entonces el volante cumple una función también de apariencia. Ahora vamos con el fixture. ¿Cuál es la función del fixture? Bueno, pues fijar el volante. Recuerden que el fixture nos ayuda para posicionarlo para hacer la costura. ¿Qué vamos a controlar? La geometría del fixture.
El operador, una función es hacer costura. ¿Tiene varias funciones? Por supuesto que tiene varias funciones. Una es hacer costura, ¿y cómo lo controlamos? Bueno, pues tiene que seguir los orificios guía. Para eso le pusimos los orificios guía, para que lo siga. La aguja, ¿cuál es su función? Guiar el hilo. ¿Qué vamos a cuidar en la aguja? La integridad de la punta. La iluminación tiene una función que es la iluminación, iluminar el área. ¿Y qué vamos a controlar? Que sea un mínimo de 2000 luxes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Vale? Por aquí me pregunta Rubén, ¿qué se puede hacer en el caso de que la luz de la NOM 025 sea demasiado incandescente para el operador? Bueno, pues revisar qué es lo correcto y justificar que no vas a usar los 2000 lumens, alguna justificación técnica tendrás, como que es demasiada, como que no es necesario. Pero entonces yo supongo que tienes que presentar el por qué no vas a cumplir con la NOM 025. Muy bien. Listo, jóvenes, pues ahora vamos a territorio conocido. Ya hemos estado varios de ustedes aquí, lo han vivido. Vamos al análisis de falla. Aquí nos sentimos más cómodos, ¿verdad? Vamos a definir entonces elementos ya que hemos usado anteriormente, como el modo de falla, sigue siendo el elemento de enfoque. Vamos a definir efectos de la falla y las causas de la falla. Esto que están viendo, jóvenes, dentro del manual de IAGBDA 2019 se le conoce como la red de fallas o la cadena de fallas. ¿Vale? Los que han usado softwares a veces lo nombran la red de fallas. Y le vamos a decir la cadena de fallas. Entonces, recuerden que tenemos modo de falla, efectos de la falla y causas de la falla. ¿Cómo se analiza esto? Vamos a verlo. Vamos a ver, modo de falla. Un modo de falla es la forma en que una operación puede no cumplir con su intención de diseño. Es decir, la forma en que un proceso falla en entregar lo que debería de entregar. Entonces, vamos a ver cómo se analiza. Mira, del paso anterior yo necesito características del producto. Entonces, yo necesito que la costura sea completa. Es una función, la costura completa. ¿Cómo fallaría esa función? Pues orificio saltado, por ejemplo. O costura incompleta, o sea, no se alcanzaron a llenar todos los orificios perforados. Diferentes formas. Aquí yo escogí solo un modo de falla. Yo necesito costura completa y resulta que la pieza se saltó un orificio el operador. Claro, se saltó un orificio. Al producto se saltó un orificio. Ahorita vamos a ver por qué. Otra función es la tensión de costura. Yo necesito que haya una tensión en el producto. Entonces, ¿cómo podría fallar esa función? Bueno, pues costura floja. Jóvenes, ¿se fijan cómo los modos de falla en esta nueva versión del FMA se obtienen a través de la identificación clara de las funciones del paso del proceso? Si tú conoces las funciones del paso del proceso, es fácil determinar los modos de falla. Recuerden que en el pasado los modos de falla era como un ejercicio de imaginación, ¿no? A ver qué se te ocurre, qué fallas crees que podrían presentarse. A ver, sueña, a ver qué fallas ves. No se necesita hacer eso, jóvenes. Ya no. En esta metodología lo que necesitas es entender cuáles son las funciones del paso del proceso. Y si tú entiendes qué es lo que debe de entregar tu proceso, entonces entiendes cómo puede fallar el proceso. Una última función era sin hilo sobrante. Entonces, si nosotros queremos que no haya hilo sobrante, ¿cuál será el modo de falla? Ya se lo imaginan, hilo sobrante. Y entonces, jóvenes, repito, los modos de falla se determinan a partir del entendimiento de las funciones del paso del proceso. Muy bien. Vamos ahora con, ya vimos modos de falla, ¿cómo quedaría en nuestro FMA? Mira, lo estoy poniendo. Tenemos una función que es, está, costura completa. ¿Cuál sería el modo de falla? Orificio saltado. Una función que es tensión de costura. ¿Cuál sería el modo de falla? Costura floja.
Otra función que es sin hilo sobrante. ¿Cuál es la falla? Modo de falla, hilo sobrante. Perfecto. Continuamos. Vamos a determinar los efectos de la falla. Entonces, vamos a analizar el modo de falla. Voy a escoger solo un modo de falla. Lo vamos a analizar en los diferentes niveles de clientes que tenemos. Vamos a ver cómo se hace. Modo de falla. Orificio saltado. El volante tiene una falla donde la costura se saltó un orificio de los preformados, de los preperforados, perdón. Entonces, la falla es orificio saltado. Bueno, ¿y eso qué le afecta a la planta? Ah, bueno, si te saltas el orificio, hay que hacer un retrabajo. Es más, hay que hacer un retrabajo fuera de la línea, hay que mandarlo a otra estación. Perfecto. ¿Y al cliente en qué le afecta si un orificio se salta? Me refiero a la planta de envío. Ah, bueno, pues puede haber una queja, e incluso puedes parar la línea del cliente. Te regresa los volantes porque te dice, están saltados los orificios. ¿Y al usuario final en qué le afecta? Al que maneja el vehículo, ¿en qué le afecta que un orificio esté saltado? Pues a lo mejor es una molestia, es un tema de apariencia. Se ve feo y aparte es un Bentley, ¿se acuerdan? Es un vehículo Bentley, entonces espérame, pues yo pagué bastante por este vehículo y no te acepto que una costura esté saltada. Pero no es como que el cliente tiene un accidente o pueda tener alguna incumplimiento legal, simplemente es una molestia. Perfecto. Vamos a ver otra falla, jóvenes. La costura está floja. Bueno, ¿y qué le afecta a la planta? Ah, bueno, pues tenemos que hacer un retrabajo porque tenemos que, deshacer la costura y volverla a hacer. Es un retrabajo. Este lo hacemos en la estación. Este ya no hay que sacarlo a otra operación, lo hacemos ahí mismo. ¿Y qué le afecta al cliente? Si la costura va floja, pues puede haber una queja o paro de línea. Hablamos de la planta del cliente, la planta de envío. ¿Y qué le afecta al usuario final, jóvenes? Pues puede ser que se patine el recubrimiento del volante. Si la costura va floja, puede ser que haya ese efecto de se deslice la cubierta, o puede ser que es una molestia nada más. Se siente flojo el recubrimiento de piel, o puede ser que se patine. ¿Vale? Vamos a pensar que no hay un efecto peligroso más que un tema de molestia. Y en la última modo de falla que hemos identificado, que es hilo sobrante. Bueno, si hay hilo sobrante, ¿cuál es el efecto en mi planta? Bueno, pues tengo que retrabajar. ¿Y al cliente en qué le afecta? Al que le envío, pues va a haber una queja. Pero ellos no van a retrabajar. Tal vez lo que hagan es, o no van a parar la línea, o un hilo sobrante. Entonces aquí no hay paro de línea. Si hay queja, tal vez corten el hilo y sigan ensamblando, habrá que ver, o simplemente separen el volante. Vamos a poner que no hay paro de línea con el cliente. Y en el usuario final, ¿en qué afectaría, jóvenes? Molestia nada más. El cliente se molesta porque hay un hilo ahí sobrante que no le gusta. Entonces, ya hemos definido los efectos de la falla. Ahí está cómo se vería en el FMA, jóvenes. Tenemos aquí están los efectos, orificio saltado, efecto en la planta de envío, en el usuario final, costura floja, efecto en la planta de envío, usuario final, hilo sobrante, efecto en la planta de envío y usuario final. Ahí está, los diferentes modos de falla evaluados en los diferentes clientes, la planta de envío y el usuario final. Muy bien. ¿Qué nos falta para terminar el análisis de falla? Necesitamos hacer identificar las causas de la falla. Y en mi experiencia, jóvenes, aquí es donde todo se distorsiona, llegamos a causas que no podemos controlar, cuando recuerden que la naturaleza de las causas en un análisis de 8Ds o en un FMA es que las causas deben ser específicas, claras, controlables, verificables. ¿Okay? Deben tener esas características. Entonces, ya dejémonos de culpar al operador, dejémonos de decir que el operador se equivoca, el operador se le olvida. Vámonos a lo controlable. Porque ¿cómo controlas que un operador
No se le olviden las cosas. ¿Cómo controlas que siga instrucciones? Vamos a aterrizarnos a lo controlable. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas deben de estar en los elementos de trabajo en los elementos de trabajo del proceso. Es decir, todas las causas de todas tus fallas deben de estar o en el fixture, o en el operador, o en los materiales, en este caso la aguja, o en la iluminación. Si tú me dices, es que la causa está en la temperatura ambiental, bueno, entonces, ¿por qué no lo metiste como elemento de trabajo en el análisis de estructura? ¿Entendemos? Entonces, vamos a determinar cuáles son las causas. Por ejemplo, modo de falla, orificio saltado. Se saltó el orificio. La pieza se saltó un orificio en la costura. Yo voy a decir aquí que la causa es que hay desgaste en la aguja de la punta de la aguja. Entonces, al momento de hacer la costura, como no tiene, la punta ya está chata, entonces se fue por otro lado. Estoy orientándolo a la aguja, jóvenes. No quiero en este momento usar todos los ejemplos en el operador. Vamos a decir que fue la aguja. Pero, ¿por qué está floja la costura? ¿Cuál es la causa? Entonces, aquí sí vemos que el operador es el responsable de hacer la costura y luego tensar. Entonces, ¿por qué quedó floja, jóvenes? Porque es posible no aplicar la tensión suficiente. ¿Fijas? Tú le dices al operador, es que debe de quedar bien tenso. Y es más, en la instrucción de trabajo le pones, cuidado, recordar que debe quedar bien tenso el hilo, la costura. Pues sí, pero pues a lo mejor el operador dice, ¿qué tanto, dije? ¿Qué tan tenso? ¿Así está bien? ¿O más o menos? Tú le vas a decir, no, pues más o menos tantos kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y cómo lo va a hacer el operador? ¿Cómo va a medir la tensión? ¿Cómo controlas la tensión si la operación es manual? Y entonces nos damos cuenta que el proceso tiene un hueco. ¿Ya lo viste? En su diseño, depende de que el operador tense la costura. ¿Cómo vas a controlar eso? Entonces, a causa de la falla es que es posible no aplicar la tensión suficiente. El método que hemos definido da lugar, da espacio a que el operador no aplique la tensión suficiente, por lo tanto, queda flojo. ¿Por qué? Pues porque puede no tensarlo bien. ¿Vale? Muy bien. Y el hilo sobrante, vamos a poner aquí que fue por falta de iluminación. No me di cuenta que había hilo sobrante, pues me falta luz, entonces pues no es mi culpa, no hay luz. La buena noticia es que la iluminación es fácil controlarla. Igual el desgaste en la punta de la aguja. Vamos a ver con qué haríamos para asegurar que la tensión sea correcta. Vamos a ver. Muy bien, jóvenes, ese fue el análisis de falla. ¿Cómo se vería el FMA hasta este momento? Y recuerden que me estoy aventando aquí un FMA Express, porque el tema es extenso, pero bueno, creo que serían buena idea. Aquí están los 3 pasos del proceso, de la metodología que llevamos hasta ahora, que hemos revisado. Paso 2, análisis de estructura. Paso 3, análisis de función. Y paso 4, análisis de falla. Ahí está. Muy bien, pues vamos ahora al análisis de riesgo. El último paso que vamos a revisar en esta sesión del día de hoy. Vamos a ver el análisis de riesgo. ¿Cómo se calcula el riesgo, jóvenes? Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay mucho de qué hablar. Aquí hay un modelito que ya he explicado en otras ocasiones y que es bastante útil, donde nosotros determinamos modo de falla siguiendo esta cadena de fallas al centro. Luego tenemos el efecto de la falla y este efecto de la falla va a tener una severidad, jóvenes. Es decir, hay una falla en el producto, va a haber efectos en los clientes, pero no es lo mismo que el cliente se enoje o se moleste, que el cliente se muera o que incumplamos la ley. ¿Entendemos? La severidad de los efectos, vamos a evaluarla en un momento. Además, tenemos las causas de la falla. Los modos de falla están en los productos. Los efectos están en los clientes, en los 3 clientes. Y tienen una severidad. Y las causas de todos
todas tus fallas, todos tus modos de falla están en el proceso, en los elementos de trabajo del proceso. Esos elementos de trabajo tienen una ocurrencia. ¿Con qué frecuencia se te echa a perder la punta de la aguja? ¿Con qué frecuencia falla la iluminación? ¿Con qué frecuencia el operador no tensa adecuadamente la costura? Entonces hay una frecuencia en la que se presenta la causa. Muy bien. Vamos a agregar un concepto que se llama ahora los controles. ¿Y qué controles tienes implementados actualmente? Y dependiendo de la severidad de tus efectos, de la ocurrencia de tus causas y de la calidad de tus controles, podremos nosotros determinar un nivel de riesgo. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos las tablas del manual del IAG, tablas de severidad, ocurrencia y detección, que no nos da tiempo de revisarlas, pero están en este manual. Vamos a usarlas para evaluar el riesgo. Entonces tenemos modo de falla, costura floja. El producto tiene costura floja. El producto, en este caso el volante, tiene costura floja. Bueno, ¿y cuál es el efecto? Bueno, en la planta hay que retrabajar. Con el cliente va a haber una queja o incluso le podemos pagar la línea. Y con el usuario final, pues puede ver que la cubierta se patine o puede ser una molestia, ¿no? Se ve feo, hay apariencia, y aparte es un Bentley. Si el cliente se enoja, pero no es como que se muere, vamos a ponerlo así. Entonces, si en la planta hay un retrabajo fuera de la línea de una porción, bueno, vamos a definir una severidad 5. Eso no lo estoy inventando, jóvenes, eso viene en las tablas de severidad. Si el cliente va a parar su línea o hay queja, entonces hablamos de una severidad 6. De paro de línea, hablamos de severidad 6 en el cliente. Y si el usuario final únicamente se va a molestar, hablamos de una severidad 4. Eso es en base a las tablas de severidad. Entonces, si tenemos en la planta severidad 5, con el cliente severidad 6, con el usuario final severidad 4, nuestro modo de falla costura floja va a tener severidad 6, es decir, el más alto, el mayor valor de severidad. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa de que la costura queda floja, pues es que es posible no aplicar la tensión suficiente. Es decir, puede ser que el operador pues, no le jale bien, no tensione bien la costura. Muy bien. Bueno, ¿y qué tienes actualmente implementado para evitar que el operador no aplique la tensión suficiente? ¿Qué tienes hoy? ¿Cuál es tu control de prevención hoy? Pues tengo una instrucción de trabajo donde le digo, operador, recuerda que hay que tensar la costura, no se te va a olvidar, y se lo pongo con letras rojas grandes. Perfecto. Bueno, ese tipo de control de prevención basado en el comportamiento, según las tablas de ocurrencia, te va a dar una ocurrencia 8, muy alta. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener esa causa presentándose frecuentemente. Si tu control es una instrucción de trabajo, pues prepárate porque va a seguir pasando frecuentemente que el operador no tense bien el hilo. Porque tu control de prevención es muy pobre. Una instrucción de trabajo. Bueno, ¿y qué controles de detección tienes? Bueno, pues actualmente tengo una inspección visual al final de la línea. Es decir, el operador hace su trabajo y al final le revisamos que no se haya saltado los orificios perforados, analizamos, vemos que no se haya quedado floja. Inspección visual, ok. Entonces, si vamos a la tabla de detección en el FMA, la inspección visual es muy pobre, jóvenes. Es muy pobre, es un control débil porque dependes de los criterios y dependes del humano. Entonces, ese tiene una detección igual a 6. Detección 6. Fíjate el entorno que tenemos aquí. Tenemos severidad 6, ocurrencia 8 y detección 6. ¿Cuál es tu nivel de riesgo? Bueno, pues para esto nos vamos a las tablas, nuevas tablas de AP, prioridad de acción, Action Priority.
Y aquí nos dice, mira, si tienes severidad 6, ocurrencia 8 y detección 6, tu AP, tu prioridad de acción es H. ¿Qué quiere decir esto? Alto, high. ¿Qué quiere decir, jóvenes? No puedes vivir con este escenario. No puedes tener una instrucción de trabajo para una operación donde tienes que controlar la tensión del volante, la tensión de la costura en el volante. Esto que estás haciendo de poner una instrucción de trabajo no es suficiente para esta operación. ¿Qué te está exigiendo que hagas aquí? La herramienta te está exigiendo o que bajes la severidad, lo cual es muy poco probable que lo puedas hacer, porque eso depende del diseño del producto. ¿Sí? Solo que rediseñes el producto, o que bajes la severidad, o que bajes la ocurrencia, es decir, tener algún tipo de dispositivo, algo, tal vez automatizar o ayudar al operador con algo para que él sepa que la atención que está aplicando es la correcta. De otra forma, estás totalmente dependiente de que el operador, al feeling del operador, de que él sienta que la atención que ha aplicado es la correcta. O la última opción sería mejorar tus niveles de detección. Es decir, no tener una inspección visual que también tú sabes que es débil. Entonces, un operador que no puede controlar la tensión con un control de instrucción de trabajo y un inspector que le checa visual, ese entorno, ese diseño del proceso no funciona, jóvenes. Necesitas cambiar eso porque el riesgo es muy alto y es de alta prioridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que te afectó en la severidad? Si ustedes recuerdan, la severidad, a ver, la severidad era de 6. La severidad 6, ¿en qué te afectó? En que tienes queja de cliente. Entonces, la severidad 6 te está impactando. Lo que tendrías que hacer es, de alguna forma, hacer que el cliente no se queje a la planta de envío y tal vez puedas bajar la severidad. Pero si el cliente se va a quejar porque llega la costura floja, no puedes mover el riesgo. Entonces, tendrás que rediseñar el proceso para asegurar que tienes mejores controles o de prevención o de detección. Y bueno, pues ese es el FMA de procesos. En forma hiper resumida, jóvenes, hay muchos conceptos que revisar con esta herramienta, pero es de las herramientas que sí funcionan. Además, jóvenes, como de profesional a profesional, les recomiendo que le den una revisada al FMA. Hoy en día es una herramienta sumamente demandada por el sector. Se requieren profesionales que sepan hacer estos análisis, que sepan revisar FMAs de proveedores, que sepan analizar FMAs de diseño de clientes, que puedan hacer este análisis real, jóvenes, de ingeniería. Lo que están haciendo es ingeniería y sobre todo estamos salvando vidas, las del usuario final, las del operador en la planta del cliente y las de nuestros propios operadores. Muy bien, jóvenes, es la metodología. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues ahí está, mira, así quedaría el FMA. Ya en la fase 2, 3, 4 y 5. Ahí quedaría, como ustedes ven, el APH, alto. Ya después lo podrán revisar en alguna de las repeticiones, alguna de las grabaciones del video, podrán verlo con calma. Pero básicamente es lo que hacemos, jóvenes, en el análisis de fallas y efectos en los procesos. Muy bien, ahí está. Antes de ir a las preguntas y respuestas, jóvenes, quiero recordarles que precisamente, hago mi comercial, precisamente el 25 y 26 de febrero voy a impartir un curso de FMA con esta nueva metodología GBDA e incluiré los cambios 2024 del control plan. Va a ser una sesión, son 2 días, exclusivamente de análisis de procesos y la definición de estrategias de control efectivo. Pura ingeniería de procesos, jóvenes. Para los que estén interesados, ahí está, abierto al público 25 y 26 de febrero de 2025. Ahí nos veremos en este curso.
Sumamente técnico y muy, muy interesante. Muy bien, jóvenes, pues vamos a ver, ahí les pongo mis datos para quienes quieran contactarnos. Si quieres que te ayude con tus FMAs, con todo gusto ahí te puedo atender. Muy bien, pues vamos a la sección de preguntas y respuestas. Yo sé que es mucha información, pero me gustaría saber si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema. Adelante, soy todo oído, los escucho, jóvenes. Dice por aquí Juan Carlos, vamos a ver. Dice, para romper el círculo vicioso hay que revisar el proceso y documentarlo con el FMA. De acuerdo, totalmente. Mira, incluso Juan Carlos, el mayor poder del FMA es, es cuando lo haces antes de tener el proceso, en la fase 3 de la PQP, es decir, hago mi análisis de fallas y digo, ¿sabes qué? No vamos a poder hacer esto manual. Hay que meter algún tipo de herramienta para que el operador no esté batallando en dar la atención. Entonces yo me anticipo a la falla. El mayor poder del FMA es como herramienta de prevención. Entonces, claro, si ya tienes el proceso, pues claro, ve y visítalo. Para eso hay otra herramienta también que se llama el FMA en reversa. Ya después lo comentaremos. Pero si no lo tienes, si lo estás diseñando, es el momento ideal para poder hacer un análisis de modos de falla. Perfecto. Dice por aquí, Hugo, prácticamente se deben rediseñar los FMAs con actualización de IAG con los especialistas del proceso. Bueno, fíjate que el enfoque que usó IAG es que los FMAs que ya tenías hechos con la versión anterior, la cuarta edición, pues ya los dejaras así. No pasa nada, ya se hicieron esos FMAs, pero con los nuevos desarrollos, el requerimiento es que ya uses la nueva metodología. Entonces no se trata de volver a hacer los FMAs que ya tenemos, más bien se trata de que para los nuevos productos ya uses la metodología 2019. Muy bien. Dice por aquí Gabriel, el análisis FMA no contempla NPR y PN. Bueno, lo que pasa, mi estimado Gabriel, es que en la metodología anterior, en la cuarta edición, el indicador que usábamos para evaluar el riesgo era el NPR o en español, bueno, en español el NPR, número paritario de riesgo, o en inglés el RPN. Ya en esta nueva versión, ya se queda en desuso el número paritario de riesgo y lo que se recomienda es utilizar el AP, precisamente la tablita esa que vimos, por ser más robusto para la identificación de riesgos medios, altos y bajos. ¿Qué es lo que pasaba? En algunas empresas, pues buscábamos el número, ¿no? Se hacían los FMAs y yo veía a los ingenieros más preocupados por ver cómo no tener que hacer acciones que por entender los riesgos reales en sus procesos. Entonces, a raíz de eso, pues se reemplaza el número paritario de riesgo por el AP. Por aquí Ángel nos da un comentario bastante valioso. Dice, eviten los FMAs de escritorio. Tienes toda razón, Ángel. O sea, hacerlo en el escritorio es un ejercicio inútil, porque nada más lo entiendes tú y no se está reflejando el verdadero valor en el piso de producción. Entonces, pues sí, en el escritorio no nos sirve. Y creo que esto va cambiando poco a poco, poco a poco. Todavía me tocó ver, no en las empresas de ustedes, jóvenes, en otras empresas, que incluso el FMA se lo daban a los practicantes. No quiere decir que los practicantes sean malas personas, hay unos que son muy listos, pero pues lo que requieres es conjuntar la experiencia de la organización, traerte a los verdaderos expertos. Si no se vuelve en un documento, en un ejercicio de escritorio, como dice Ángel, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Algo más? Diferente a las otras herramientas, ¿verdad? APQP y PIPAP son como más de gestión y ahora ya estamos ya haciendo verdadera ingeniería, jóvenes. Para los que tengan acceso a los podcasts que hemos hecho en The Pro Process, hay por ahí la historia de Cintia Ruiz, si pueden leer su historia es bastante interesante porque
pues ella aprendió a usar FMAs desde muy joven y pues es un ingeniero muy joven y ahora pues está ya trabajando ya en Alemania, antes estuvo en Austria y pues ahora se dedica a revisar los FMAs a nivel global para su organización. Que les quiero transmitir que realmente hay una demanda de profesionales como ustedes, jóvenes, que sepan usar estas herramientas y que puedan enseñarle a sus organizaciones el verdadero beneficio de estas herramientas. Muy bien, jóvenes, pues eso fue. Ya saben que si tienen dudas, ahí me pueden dejar comentarios a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, LinkedIn, y con todo gusto los podré responder. Espero esta misma semana, de ser posible, hacer el capítulo de plan de control. Tengo la meta de poder terminar este mismo mes de febrero con todos los cursos, con todas las lecciones, para que ya puedan ustedes iniciar el año ya actualizados en estos temas. Muy bien. Excelente, jóvenes. Pues sin hay otro comentario, les agradezco a todos los profesionales de la industria automotriz su participación. Por favor, sigan trabajando para hacer de sus organizaciones pues, empresas que cumplen con todos los requerimientos, que están al nivel de las mejores en el mundo. Y yo sigo creyendo y sigo luchando y apuntando a que los profesionales del sector automotriz en México pueden estar al nivel de los profesionales de todo el mundo. Que tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos en la próxima lección. Ha sido un gusto. Seguimos en contacto. Cuídense. Hasta la vista.